Habitación cero. Muy buenas noches, público que nos escucha. Aquí su servidor Antonio Diex Bazar al habla junto con su colaborador asociado de hermano Gerardo Escarzo en una nueva transmisión de su proyecto Habitación Cero. Cerca de la medianoche, sean ustedes bienvenidos. Muy buenas noches el día de hoy, público. El Planeta 12, libro escrito por Zecharia Sitchin, donde intenta demostrar el origen de la civilización mediante el estudio e interpretación de tablas sumerias. Muchas de sus teorías fueron tan rebatidas como consideradas. A la ciencia le cuesta aceptar el origen de la civilización sumeria. Según Sitchin, es extraterrestre. El día de hoy el tema que les traemos son los sumerios. Los sumerios, el tema por excelencia de las pláticas en la noche en las pedas. Ajá. Y sí, cabe aclarar, en este vamos a retomar el podcast, entonces cabe aclarar que nuestras pláticas no son pláticas científicas, sino más que nada es una plática casual. Sí, son pláticas abiertas, o sea, tenemos opiniones de todo, sobre todo sobre cosas que he investigado, he leído. Aquí Gerardo también hace lo mismo, o sea, de repente nos ponemos a investigar, ahí vemos cositas en internet, leemos libros, etcétera, y pues empiezan a hacer las teorías, ¿no? Sobre todo algunas interesantillas como estas. Y son buenos. Entonces, primero, o sea, bueno, el día de hoy que vamos a estar hablando de los sumerios, primero, pues, o sea, si hay gente que no conoce mucho, no solo conoce la palabra sumerio tal cual, pues cabe aclarar, los sumerios es la civilización más antigua o de la civilización más antigua que se tenga información. Existió a los alrededores de Mesopotamia, en el Medio Oriente. Y pues realmente es una civilización enigmática, nadie sabe exactamente cuál es su origen y bueno, esto se sabe de esta civilización por unas tablillas que se encontraron. Está medio rebuscado y rarón ese tema porque realmente la gente casi no, bueno, por lo menos con los que yo he platicado sobre cosas de civilizaciones y así, no ubican que a los sumerios, pues, o sea, la mayoría, pues, igual lo típico, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros somos de México, aquí sé que se ubican mayas, los aztecas o cualquier cultura náhuatl, olmecas, la más antigua de México, ¿no? Etcétera. Y si te vas a otros lados, pues ubicas la egipcia, o sea, que construyeron pirámides, me refiero. Y los sumerios también lo hicieron, pues, pero nadie conoce, pues, de esta civilización, ni dónde están, ni qué onda, y sobre todo lo que hay detrás de la historia de su mitología, ¿no? Porque también tenemos la mitología azteca aquí, con la mitología maya, el dios Quetzalcóatl, que ahorita vamos a hablar de eso también, y del otro lado los egipcios con Ra y toda esta onda, pero nadie sabe qué onda con los sumerios, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, algo que yo sabía, o sea, antes de que yo me empezara a poner como a leer y eso, yo sabía así como que sumerios y yo pensaba que era así como de que, los sumerios, algo súper como ligado a extraterrestres y como enigmático y como que, eso está en idioma sumerio, eso es algo de fuera de otro planeta, porque realmente como que, no sé si se considere realmente como una civilización como completa, porque no hay mucho detalle de ellos, o solamente hay como unos hallazgos de templos antiguos que encontraron allá por el Medio Oriente y a partir de esos templos lo que tenía era como de que había escritos que eran como diferentes, ¿no? Que de hecho justo todos los conocimientos que hay sobre esto es en base a unas tablillas o unos jeroglíficos que se encontraron dentro de esos Sí. templos, ¿no? Sí, de hecho, es considerado, pues, para mí está chida la historia porque es considerada una de las civilizaciones más antiguas, o sea, es considerada, pues, la civilización más antigua por excelencia, porque data de 6.500, 1.700 años atrás, y es la primera gran civilización, pues, de la que se tiene registro, o sea, de la que hay algo tangible que no que se cuente a través de la historia, pues, sino que es una civilización que existió como tal. Y hay muchas teorías al respecto, pero se me hace chida interesante. Y se liga a un montón de cosas, pues, de las que vamos a hablar ahorita, pero sí, por eso da mucho controversia, mucho de qué hablar, porque no nada más se mete con la mitología, sino que tiene muchas semejanzas con la religión católica, de la que la mayoría de los mexicanos, por ejemplo, pertenecen. Y esa controversia es la que hace Pues también no es sé, tan algo enigmático. como que lo debaten mucho, ¿no? También por eso, porque es como de que, o sea, realmente, o sea, si te pones a pensar, dicen, me encontré o sea, unos como escritos antiguos, pero pues si no realmente, no hablas el idioma, no sabes el idioma, realmente como que todo está a interpretación, ¿no? Entonces puede ser que los científicos o el güey que se puso a investigar sobre las tablillas,
Simplemente quiso interpretarlo a algo que ya sabía, ¿no? Y por eso pudo haberlo interpretado como fue la De Biblia, hecho, porque ya conocía la historia. hay una piedra roseta, ¿no? La que así se le llama, creo, a la que cuando tú no sabes el idioma de una civilización, por ejemplo, los egipcios, cuando veían los símbolos de los egipcios acá y los pajaritos y todas las babosadas que dibujaban antes, que son un idioma, pues, como tal, no sabían cómo interpretarlos y de repente tuvieron que encontrar una especie de traducción, ¿no? O sea, que comparaba otro idioma del cual se sabía con el idioma de los egipcios para empezar a sacar cómo le decían, o sea, qué significaba un pajarito, por ejemplo, en la pared, pues significa, no sé, una casa en la mañana, por ejemplo, es un ejemplo. Pinche Entonces, pajarito, nada que ver, güey, que es una nada que ver, ¿no? mañana. ¿Qué significa, no? Pues una caja de chocolates. Pudiste haber dicho el Pero sí, viento güey. volar o algo así, güey. Bueno, pues total. Pero sí, es el factor, pues, que de repente tienen que tener como una especie de comparación para saber cómo llegar a esto, o sea, qué significaba eso. Entonces, se encuentra una piedra roseta, ¿qué cosa se le llama? No estoy seguro, Una piedra pero creo que sí. roseta o a lo mejor la piedra rosita. Una piedra rosita, bien rara, un pinche pedazo de coral ahí. No, pero sí, se encontraba una piedra, pues, que te dice cómo se le dice esas cosas en un idioma que ya sí conozcamos, y entonces ahí empieza la traducción. Así también tuvo que haber una para los sumerios. Entonces, yo tengo un dato ahí, pues, de que supuestamente la primera tablilla que se encontró fue en 1885, me parece, tablilla de Sumeria, y tenía el tamaño de un pulgar. Y esta tablilla tenía las primeras, o sea, símbolos cuneiformes, no sé, pero específicos, pues, que en principio no sabían ni qué onda, pero en base a esta empezaron a traducir todas las demás tablas que posteriormente se encontraron. Y esta tablilla, la única inscripción que tenía, pues, registrada, es así como en tal zona, en tal lugar, pues, digamos, enterré ¿sabe cuántos litros de manteca? Eso es lo que decía Sí, la güey. tablilla. Y ahorita se traduce más o menos cómo es Era cuántos, la lista cuánto, qué del medida, súper, ¿no? La lista del de súper un de alguien cabrón de allá, ¿no? antes. Ajá. De un sumerio, ¿eh? Oye, De que, oye, la típica que te daba tu mamá, ¿no? sí. Para la listita de un kilo de huevo y la chica Que para la dice, tienda. que llega a su casa y le dicen así como de que, no, se me olvidó la manteca. Dice, pues que perdí el papelito donde decía la manteca, o sea, quedó enterrado, ¿no? Ya lo encontraron después. El Sí. güey no llegó con manteca a su casa. O sea, no se me era raro que lo hubieran mandado a la tienda o a las maquinitas y también encontraron una ficha de maquinita del año 6500 antes de Cristo. Sí. Es que el chiste sobre eso, pues, para la gente que no sabe, es que en México, cuando te mandaban las tortillas de niño, te ibas a las maquinitas. Te gastabas en las tortillas en las maquinitas. Sí, y aparte, bueno, Jugando Mortal Kombat. en mi caso ni valía la pena porque yo siempre fui de esos que perdían en la primera batalla. Y te sacaban ella, Perdía ¿no? así, güey. O sabes que me cagaba, güey, que como que también traías prisa, ¿no? Y se enfriaban las tortillas y valía madre. Sí. Bueno, pues total, ¿de dónde vienen los sumerios? ¿Tienes el dato ahí? Bueno, los sumerios realmente no se, o sea, no existe como que que se sepa realmente de dónde vienen, solo se sabe que su presencia fue, comenzó, se los encontraron por primera vez cerca del Medio Oriente y que se cree, o sea, se Entre cree, los ríos, ¿no? ajá, Éufrates y Tigris. ajá, o sea, cerca de esa zona. Y pues realmente hay muchas como suposiciones o como teorías de dónde vengan que mucho, o sea, que dicen que es como que algo, es aquí es donde ya empiezan las historias como conspiranoicas de que, no, sabes que los hicieron los extraterrestres o de que fue una modificación genética en una especie y los pusieron a una civilización que se creó como de la nada, ¿no? Eso es exactamente de lo que quiero hablar, porque las tablillas, güey, cuando se descubren las tablillas, empieza toda esta serie de polémica, o sea, porque ya lo podían traducir. De hecho, hasta la fecha todavía no se traduce al 100% el idioma sumerio, o sea, creo que al 80 y tantos por ciento se ha traducido hasta la fecha. Pero encuentran estas tablillas y, pues, lo poco que se sabe, lo empiezan a leer y empiezan a contar una historia. Esa historia es de digamos, un no humano, ¿no? Porque supuestamente los dioses, la mitología, pues, de los sumerios, para ellos los dioses les llaman Anunnakis, ¿no? Ujú. Los Anunnakis son los que vienen o sea, Anunnakis en el idioma sumerio significa literalmente los que vienen del espacio exterior. O sea, realmente creo que tienen otro nombre porque cuando en las tablillas sumerias se empieza a contar esta historia, ellos, los Anunnaki, o sea, los extraterrestres en este caso, cuando llegaron, ellos a sí mismos se hacían llamar los Nephilim. Pero cuando crean al humano, porque de ahí data la historia y esto es lo que la gente le va a interesar un montón, de ahí es cuando empieza la creación de estos seres, pues, o sea, ellos vinieron originalmente de un 12º planeta, ¿no? Se supone que en el conteo de los sumerios había 12 planetas
y uno de estos planetas estaba dentro de nuestra órbita, pero tardaba tanto en dar la vuelta al Sol, 3.600 años, para ser exacto, según las tabletas sumerias, que pues no lo vemos jamás, ¿no? O sea, ni siquiera los astrónomos, porque se sale de la órbita normal de nuestro sistema solar Que es el planeta y se que se oculta. llama Nibiru, ¿no? Algo así. El planeta Nibiru, que es el planeta de donde vienen estos seres. Entonces se supone que antes de que existiera el ser humano, pues solamente aquí en la Tierra ya existía la vida y nada más había homínidos, que eran como simios, ¿no? En este caso, la comparación que se hace con qué homínidos vivían en el tiempo de los Anunnakis, pues, según las tablas sumerias, eran, a comparativa con las especies que se conocen ahorita, eslabones perdidos y eso, es con estos Homo erectus. No, sí, Homo erectus era la especie con la que nos combinamos Como supuestamente, ¿no? algo. Ajá, no, yo creo que sí, porque todavía hasta la fecha en el ADN, cuando se descubre un nuevo ser, o sea, se descubre un nuevo homínido del eslabón perdido, o sea, entre el humano y otra especie, y los simios, pues en este caso, siempre le hacen pruebas de ADN y toda esta onda, y creo que nosotros somos una combinación del Homo erectus y, ay, no me acuerdo cómo se llama otra especie, de donde viene No, nosotros no, somos los el Homo Homo sapiens somos sapiens. nosotros. Sí. Puñetas. Y te dejaste ver bien poco Homo sapiens, ¿no? Sí. Pero, Bueno, es que no pero sí. todos lo somos, no nos quedamos en el Erectus. Ah, sí, bueno, aparte. Pero sí, total que nos combinamos. El Homo erectus se combina con otra especie según el ADN, o sea, esto ya es científico, y de ahí salimos los Homo sapiens, ¿no? Dos homínidos distintos se combinaron para formarnos nosotros. Según los sumerios, entonces, esta combinación de especies sí se dio, según las tablillas, y fíjate que es lo más raro de las tablillas, güey, porque las tablillas te hablan de cosas, o sea, estamos hablando de tablillas de hace 6.500 años, o sea, imagínate, y te hablan de cosas así asombrosas que en aquel entonces, o sea, tú dudarías que en aquel entonces se conocieran de estas cosas, como por ejemplo los rayos ultravioleta, el ADN, o sea, como hace 1.500 años iban a conocer qué es el ADN, güey. Que O sea, de hecho estaba leyendo que tenían como que eran muy buenos astrónomos, ¿no? Como que sabían mucho de las estrellas y que de hecho tenían identificados muchos planetas del sistema solar. O sea, que tenían sí, como sí. conocimientos demasiado avanzados, ¿no? Ajá, y es que esto es lo que te hace dudar acerca de la veracidad de las tablillas, porque exactamente tú dices, como una civilización, tú dijeras, ¿sabes qué son como los mayas? Ya ves que los mayas aquí eran astrónomos tan increíbles que podían conocer la distancia entre la Tierra y la Luna, la densidad de los planetas, la distancia, pues, o cuánto mide de aquí al Sol, etcétera. O sea, por centímetros sabían exactamente la distancia, pues. Entonces, hasta ahí bien, ¿no? Pero los sumerios tenían un conocimiento sobre temas que apenas nosotros empezamos a conocer en el siglo XX, pues siglo entre 19 y 20, como es el ADN, por ejemplo, como es todos estos rayos ultravioleta, rayos X. Y esto ya te lo dicen en las tablas sumerias, o sea, no lo nombran así, pero sabes de qué se refiere a esto. Entonces, cuando ellos están contando la historia de estos seres que vienen del planeta Nibiru, supuestamente ellos tenían problemas con su atmósfera porque ellos necesitan reflejar luz ultravioleta para poder sobrevivir. Y para esto necesitaban oro. Y como en su planeta ya casi no había oro, se lo habían gastado en este proceso y empezaron a explorar otros planetas. Llegan a la Tierra y ven que aquí es un depósito gigantesco de oro y empiezan a extraerlo. Pero cuando se dan cuenta de la cantidad de oro que necesitan y ven que no tienen suficiente tiempo para poderlo extraer, es ahí cuando se decide crear a una especie de raza así esclava, Los pues, esclavos. para que empezaran a extraer el oro por ellos, y es ahí donde empieza la creación del ser humano. Entonces, esto es lo interesante del tema, porque ellos hablan de cuando ellos crean a los humanos, combinan su propio ADN con el del Homo erectus, bueno, el homínido que ya existía aquí en la Tierra, los semisimios, pues, y de ahí nos salimos nosotros. Y es ahí donde empieza la historia interesante, que combina la religión católica, pues, con los sumerios Anunnaki, que ahorita también vamos a pasar a eso. Sí. Pero es importante mencionar, pues, antes de continuar, que toda esta onda, pues, las tabletas sumerias relatan específicamente como una especie de autobiografía, o sea, como si lo hubiera escrito pues, el primer ser que llegó, o sea, como si hubiera llegado un Anunnaki así y ve en su nave, ¿no? Y de repente llega a la Tierra y agarra un diario y empieza a escribir lo que vive día a día y qué se está haciendo, etcétera. Entonces, este se llama, creo que era Enki el primero, ¿no? O Enlil, creo que era Enki. Pues Enki fue el primero Anunnaki, que es el nombre que se tiene. Y era el buen pedo, ¿no? Porque también era así como que era un güey que los defendía y otro güey que era el malo. Que era como que como la Biblia, ¿no? Que al final es como que, o sea, que uno era como Moisés, ¿no? Que se lleva a su pueblo y que libera a los esclavos. Eso Sí, es que bueno, ahorita vamos a pasar eso, pero sí realmente tiene mucha semejanza, como te digo, con la Biblia, porque tiene estos sujetos. Y lo más raro son los nombres. Por ejemplo, al primer ser humano, que Enki, Anunnaki. Bueno, sí, pues, pero me refiero, sí, yo supongo que también tiene que tener variaciones, porque es idioma sumerio, ¿no? Pero es Enki. Enki es el primero, ¿no? Entonces, Enki es el que nosotros conoceríamos, pues, aquí en la Tierra, en la religión católica, como Dios.
o sea, Yahvé, el Dios, pues Yahvé, etcétera. Esa es la comparación que los sumerios hacen. Yo no digo que sea así, solamente son opiniones, ¿sabes? Pero esa es la comparación que se hace con este ser y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Primero, cuando él llega y combina a los seres humanos, él le encarga a su esposa, supuestamente, otra Anunnaki, pues, que hiciera esta combinación de ADN, ¿no? Hace la combinación de ADN y al primer humano que surgió de este experimento de ADN, le pusieron Adamus. Y es ahí como tú dices, los sumerios le pusieron, dicen las tabletas que es Adamus, sí, en las tabletas dice que se llamaba Adamus. Y es donde empieza la comparativa de nombres, ¿no? Porque el primer ser humano en la Tierra, según la Biblia, pues fue Adán, ¿no? Y Eva, Entonces, así como dices, ya chingué, ¿no? Entonces, ¿cómo se que, o llama sea, Eva? no me acuerdo, nomás tengo los datos de los principales, pero es del que me acuerdo yo, pues, de Adán. Pero es que hay muchos, o sea, según yo hay muchas historias que son, como también está la historia de Caín y Abel, ¿no? Que hay un hermano que mata al otro y... Ajá, sí, exactamente. O sea, todo esto, te estoy hablando creo que 32 tablillas gigantescas, pues, que relatan toda esta historia, pero te cuentan puntos principales. Claro que no te cuentan toda la Biblia como tal, pero sí puntos específicos, como lo que es, por ejemplo, la inundación, ¿cómo se llama? El gran diluvio, Ajá. que es cuando Dios en la Biblia, pues, decide asesinar a todos los humanos con una gran lluvia, ¿no? Una tormenta que duró 40 días y 40 noches. Y en la tabla de Sumera se relata este mismo suceso, igualito. Nada más que aquí, los que decían destruir la humanidad, porque pues ya, ¿no? O sea, ya se había multiplicado, ya estaban en su onda, los Anunnaki ya tenían todo. Y de hecho, no estamos hablando que los Anunnaki no nada más nos usaron, pues, como extra de oro y luego nos dejaron. O sea, no, ellos empezaron a gobernar aquí en la Tierra porque supuestamente ellos ya no, o sea, hubo gente que ya no se quiso regresar. Había otro bando, que de ahí es donde sale el hermano, ¿no? Enlil. Pues Había otro bando. Ajá, que querían regresarse otra vez a Nibiru y había carnos que se querían quedar aquí. Entonces, Enki se decide quedar en la Tierra y empieza a gobernar aquí. Y por eso es el dios Sol, el dios más grande de los sumerios, pues porque él fue el que los creó y él fue el que los empezó a gobernar. O sea, él se construyó sus templos, pirámides y todo ese pex aquí, ahí vivía y tenía pues a los humanos que lo adoraban, pues en este caso. Y y es ahí donde también tiene mucha comparativa, pues, porque en otras civilizaciones, y ya saliendo un poquito de contexto, hablando de la egipcia primero, los egipcios tienen al dios Ra, ¿no? Que es el dios Sol. Entonces, por eso hay una comparativa. Que realmente Ajá. como que todos los dioses son así como iguales, ¿no? En todos lados, como que siempre Hay todos hay mucha un dios comparativa. sol, siempre hay, o sea, bueno, eso creo que es como que muy de que, pues, si no tiene mucho conocimiento, es como que, El pues, más grande, ¿no? Ajá, porque es ajá, lo más grande del cielo. tus dioses los ves y los sientes, ¿no? El dios, o sea, el sol se siente, pues, es mi dios, el dios del sol. Pero, o sea, fuera de eso, o sea, hay muchos dioses que son parecidos, ¿no? Y que tienen como que los mismos poderes, porque siempre relatan como que tienen poderes o que son como dioses de algo y como que los que se parecen son dioses de lo mismo en las diferentes religiones que existen. Sí, sí, o sea, realmente sí, pero lo que pasa es que, mira, esa es una teoría que yo tengo y es acerca de las tablas, o sea, de todo lo que me puse a leer sobre las tablas de los sumerios. Ellos fueron la primera gran civilización, ¿no? Ujú. Entonces, construyeron sus pirámides, su conocimiento y les pasa todo lo que les pasa y bueno, tienen su mitología. No digamos que lo de las tablas es cierto, ¿no? Pero bueno, se parece a la Biblia, ¿no? Entonces, en determinado momento, yo digo que hay humanos, pues que ya estaban dentro de los sumerios, toda esta onda, que de repente dicen, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir para allá, no sé, a otra región a ver qué onda, qué encuentro, o a lo mejor los mandaron los mismos Anunnakis, bueno, como lo quieras ver. Y cuando se mudan, o sea, una parte de la sociedad humana ya creció, se muda a otra zona, ahí obviamente transmiten su conocimiento, ¿no? Y de repente si tú te llevas a un sacerdote que tiene mucho conocimiento y al cual ya le legaron este conocimiento los que le enseñaron, pues en este caso, y pues lo que va a contarles allá a las nuevas generaciones, los nuevos que nazcan allá y todo esto, pues va a ser esa historia, güey. Entonces, obviamente si ellos tienen su mitología y luego te vas a otro país y en ese otro país creas otra vez la religión, la instauras, pues hace una especie de evangelización, digamos, aunque tú ya la llevas pues contigo, vas a tener el mismo conocimiento, le vas a enseñar las mismas cosas. Entonces, por eso cuando le cuentan la historia de los Anunnaki, o sea, en este caso el dios Sol, etcétera, a la civilización que se está creando, llamamos los egipcios, pues obviamente les van a enseñar las mismas cosas. Les Sí, enseñan como que, el o dios sea, Sol y bla, y bla. que realmente como cada civilización lo interpretó como a su modo, lo vio como a su modo, o más bien, o lo contó como a su modo, ¿no? O sea, la teoría que tú tienes es como de que los mismos Anunnaki fueron los que se fueron como que a todas las civilizaciones, como a intentar a Sí, controlar a todo. Pero, ajá. o sea, yo aquí ya me surgió una pregunta y no sé qué, o sea, obviamente si no. Estamos hablando nada más, por ejemplo, de Ajá, la misma zona, ¿no? O sea, lo que es sí. África, Asia en este lado, pues, pero sí, o Aunque sea, algo así, América.
algo que está súper raro ahí es como de que, ok, está bien, la historia de los sumerios es de que crearon una raza para extraer el oro y lo fueron replicando en todas, entonces ellos, o sea, esos mismos Anunnaki fueron los que crearon todas las demás civilizaciones, o sea, porque... Yo digo que de ahí se desprende, ¿no? O sea, principalmente porque supuestamente las tablillas surge un conflicto, de hecho, entre Enlil y Enki, que son los dos que gobernaban en este caso, y uno dijo, ¿sabes qué? Yo quiero exterminar a los humanos, y el otro yo no, y empezaron las peleas, ¿no? Ahí sobre esa onda, que también tiene mucho que ver con lo de la Biblia igual, ¿no? Y te digo, en el Gran Diluvio, por ejemplo, cuando se cuenta estas tareas sumerias sobre el Gran Diluvio, y esto es lo más extraño, güey, de hecho no hay otro registro, yo estuve buscando, te lo juro, pero no hay otro registro sobre este dato, que supuestamente las tablillas dice que cuando Enki, en este caso sería el dios que nosotros conocemos, pues, iba a destruir los humanos, pues, X o Y, por lo que tú quieras, los iba a destruir con el diluvio. En este caso, él soñó, y fíjate, soñó que un ser del espacio exterior le dijo en sueños que salvara a la humanidad. ¿Cómo? Pues agarrando una familia y subiéndolo en un arca. Y pues eso fue lo que hizo, y en la Biblia también se narra que Dios Sí, fue lo pues que es hizo, pero fíjate, si tú te pones a pensar en ese concepto de los Anunnakis, pero en la de la Biblia, pues, por ejemplo, y luego te pones a pensar en que, oye, y si Dios tuvo un sueño de un ser del espacio exterior, dices, qué pedo, ¿no? Ahí está bien raro. Y no hay otro registro al respecto, solamente lo que dicen las teorías sumerias, pues. Ajá. Pero bueno, Pero, entonces te digo, sucede esta onda, ¿no? Ajá. ajá, no, lo que digo es de que ahí es cuando uno se pone a pensar, bueno, a cuestionar todas esas creencias, digo, no solo la de los sumerios, sino también como las de lo de la Biblia, de que te dicen, voy a destruir a toda la humanidad, pero como que te hablan de una sola proporción de un solo lugar del planeta Tierra, o sea, y todas las demás civilizaciones que había en otros lugares y eso, hasta que estaban haciendo en ese Ajá. entonces, ¿sabes? Como que no Sí, importaba porque, ajá, es que, sí está ¿sabes qué? medio Yo raro pienso eso, que ¿no? sí, pero yo también pienso que en ese entonces, o sea, a lo mejor estamos hablando que los sumerios narran este acontecimiento, a lo mejor son 10.000 años antes de toda esta onda, a lo mejor 4.500 años en el futuro. Porque supuestamente también las teorías sumerias dicen que los Anunnaki viven miles de años, güey. O sea, Ujú. un humano vive 100, pues digamos, un Anunnaki vive miles, güey. Porque tienen tecnología para poder vivir mucho. Contado así, también algo que podría ser fue así como de que, oye, pues como los sumerios fueron las primeras civilizaciones, pues ahí es donde empezaron a hacer las modificaciones genéticas que se dice que, o que se cree que se hicieron, y poco a poco las fueron moviendo. O sea, mientras ya había acá Homo sapiens, pues todavía en las otras, en los otros continentes y eso, y las civilizaciones eran puro Homo erectus todavía, puro mandril ahí. Sí, puede que sí. Algo Yo así. no, yo no digo que no, pero obviamente eso es ya más que selección natural, pues, o evolución. Sí. Obviamente nuestra especie ya inteligente, pues obviamente ha empezado con el exterminio de lo demás, o las demás no van a sobrevivir porque no están suficientemente evolucionadas, y nosotros sí. Con los Homo sapiens, pues me refiero. Pero bueno, te digo, la teoría pues de esta onda termina en cuando durante la narrativa pues de las 32 tablillas, hasta ese entonces, pues no sé cuántas hacen ahorita, supuestamente hay un conflicto entre estos dos hermanos, ¿no? Enki y Enlil. Entonces, uno quería gobernar aquí y empieza una guerra de poder ahí, no sé cómo estuvo la onda. Total que obligan a Enki a mudarse. Y él decide crear otro reino humano, o sea, se lleva a su grupo de humanos y lo decide crear en otro lado. Van y exploran todo, es cuando llegan a América. Al llegar a América, ahí establecen una comunidad. Entonces es ahí donde viene lo interesante, lo increíble, porque supuestamente, no, ya me acordé de lo de Enki y Enlil, eran hijos de otro Anunnaki, pero esos dos que gobernaban la Tierra. Ujú. El papá de estos dos es lo que se considera Ra en los egipcios. Enki sería Horus en los egipcios. Ujú. Y cuando ellos se mudan cuando Enki se muda, perdón, a América, construye su propio reino, y es donde nacen las culturas que existían ya en América en ese entonces, que son los aztecas, los mayas, los incas. Ujú. Todos estos vienen de una primera civilización. ¿Cuál fue esta primera civilización? Aquí en México los llamamos los teotihuacanos. Los teotihuacanos son las pirámides de Teotihuacán, pero no son los aztecas. Cuando los aztecas llegaron ya estaban ahí. Ya ves que ellos Sí, cuando ellos llegaron vieron las ciudades enormes, encontraron la ciudad de los dioses. dijeron, le pusieron la ciudad de los dioses, que es Teotihuacán. Entonces, supuestamente, esos teotihuacanos que no se saben de dónde vinieron, nada, son estos mismos sumerios que llegaron a América, obviamente de mano pues de su dios Enki, Llegaron en y nave y Enki todo, les ¿no? hizo la civilización, sí, supongo que sí, les hizo sus templos, sus ciudades y todo esto, las pirámides teotihuacanas, pues, y obviamente también le traje con todo el conocimiento que ellos traían de su historia y toda esta onda. Y el mismo dios que se conoce en Egipto como Horus, aquí se conoce como Quetzalcóatl, o Cuculcán, que es en los mayas, pues, Sí. pero es el mismo. Entonces, él, te digo, crea toda esta onda, y etcétera, y ahí es donde viene la parte final de mi teoría, que es que yo pienso, pues, que cuando los teotihuacanos llegan, de ahí
ellos tienen su parte religiosa de toda la historia, su historia y toda esta onda de los Anunnaki. Ellos empiezan a regar esto a las demás culturas, a las demás civilizaciones. O sea, entraron un grupo de sacerdotes que van y hacen sus propios reinos o lo hacen sus propias culturas. Pues en este caso yo pienso que de los teotihuacanos se desprenden ya todas las demás, aztecas, mayas, incas, olmecas, lo que tú quieras, se desprenden de ahí. Y por eso tienen dioses similares o por eso son las mismas entidades. Por ejemplo, el caso de los mayas y los aztecas, ¿no? Que tú sabes, pues, que Kukulcán que de hecho, bueno, una cosa como para mencionar, la mayoría de civilizaciones como de la antigüedad eran regidas o gobernadas por sacerdotes, o sea, los sacerdotes eran como los principales, que los que mandaban. Podría ser, o sea, realmente, o sea, creo que no han encontrado una civilización que sea más vieja que esto, digo, porque siempre les hacen pruebas a los hallazgos y esto. Entonces, pues es como que los templos y eso existen, lo que sí es como que se da y que no se ha aceptado totalmente es el origen y eso, pues porque realmente lo de las tablillas y eso pues, es pura interpretación todavía. Sí. Y pues luego, es algo muy extraño, ¿no? También es como de que llegan y te dicen de que no, sí, es como casi tirar abajo la religión, ¿no? De que entonces es como llegar y decir, ¿sabes qué? No, sí, somos, perdón, tirar abajo o sea, como que todo lo que siempre hemos creído sobre la evolución, o sea, que sí existe la evolución obviamente, pero como de que a la forma en que creímos que evolucionamos, pues no, realmente sí hubo ahí otra raza que metió mano y nos ayudó a evolucionar sí. de la manera en que evolucionamos, o sea, realmente... Sí, y a fin de cuentas lo que dice la Biblia, pues será correcto, güey. Son la creación de un ser superior, que en este caso sería un extraterrestre, bueno, son los sumerios, ¿no? Sí, digo, pero Pero otro ser sí, superior, pues no el mismo. ajá, bueno, sí, pero exactamente, pues. Entonces, te digo, hay muchas comparativas sobre las que dicen las tablillas con lo que dice la Biblia, sobre todo los principales eventos de la Biblia, todos aparecen en las tablillas sumerias, con nombres muy parecidos. O sea, ese ejemplo de la Damos es uno, pero te lo juro que todos los nombres pues, aparecen ahí y son muy, muy parecidos. Y también una cosa que pues, se me olvidó agregar ahorita, que se me hace así interesante también, es qué forma tienen los Anunnakis. Supuestamente los Anunnakis, sabes que ahorita si te metes a internet y buscas Anunnaki, los tratan como reptilianos, ¿no? Y un reptiliano, para la gente que no sepa, pues es un ser extraterrestre con forma de reptil, ¿no? Cabeza. Es como Reptil, etcétera. es como el de Spider-Man, el malo de Spider-Man, Ah, ¿cómo se llama este? El lagarto. el lagarto. Ajá, entonces sí, igualito. Entonces se supone que así es como los ven, ¿no? Pero no, en realidad los Anunnakis eran muy parecidos al ser humano, probablemente muchísimo más altos. Y de hecho, en los dibujos de los egipcios dicen que por eso no creas que los dibujan. Bueno, es una teoría, pues, que dice que no es que los dibujen altos porque eran dioses, sino que es que realmente ese tamaño tenían. Porque ya ves que cuando en los jeroglíficos egipcios aparecen los dioses así de este tamaño, Sí. y luego los humanos acá chiquitos dándoles, adorándolos, ¿no? Entonces no era que porque se representaban como dioses así gigantes, sino que ese tamaño tenían en realidad. Pero bueno, total. Se dice que eran muy altos, pues, y que tenían la cabeza, o sea, como la del ser humano, nada más que la tenían larga. O sea, el cráneo lo tenían largo y la cara un poquito más prolongada, pero nada más, o sea, eran parecidos a los seres humanos. Y cuando, obviamente, los seres humanos empiezan a adorarlos porque ellos los crearon, etcétera, pues quieren ser como ellos. Y ahí es donde empieza la modificación de cabezas. Yo creo que ya te había contado una vez Sí. de que modifican los cráneos. Se han encontrado ahorita muchos cráneos muy antiguos, pues, que tienen una forma así larga. Y estos cráneos, tú puedes decir, no, pues un cráneo extraterrestre, no, son cráneos de seres humanos, simplemente que querían ser como, supuestamente que querían Sí, ser no, como pues los dioses, que pues. se iban Y se poniendo modificaban. anillitos y se iban poniendo Ajá, como se ponen cositas que les cosas para que se apretaran, alargaran. así. Sí, es igual que a las chinas que les ponían los piecitos así Los que los zapatitos doblaban con para... Ajá. pintas. Ajá, pues es lo mismo, pero en la cabeza. Y no nada más esto, pues, bueno, lo que se puede saber por qué eran humanos es por el contenido en volumen, ¿no? Del interior del cerebro. Supuestamente tú, a pesar de que tú modifiques tu cabeza, sigues teniendo el mismo volumen, pues, cúbico adentro. O sea, tu cerebro, por más que tú quieras, aunque tú te estires la cabeza, pues no puedes tirarlo como para que el cerebro también se estire. Pues, imagínate. Entonces, es el mismo volumen que vas a tener aunque la modifiques. Y lo interesante, pues, es que se han encontrado otros cráneos que también tienen esta misma forma alargada, pero que el volumen cúbico del ser humano no coincide, son mucho más grandes. Y es ahí donde empieza así como que la pregunta, ¿no? De Shinge, entonces, ¿había seres humanos más inteligentes o qué? ¿Tener el cerebro más grande? No, probablemente habían sido Anunnakis. Pues puede ser, no sé. Yo hasta que no No, salga en Wikipedia ya el artículo de que es real. y chafa. Esa es mi fuente. Sobre todo Wikipedia, güey. Wikileaks va a salir al rato. Wikileaks. Que Y hay, que se filtra.
Ajá. Wikileaks, ¿no? Que Pues hay teorías de que los Anunnaki todavía vienen, ¿no? O de que todavía están por ahí. O sea, de que siguen controlando todo, ¿no? sí, supuestamente, bueno, como es cada 3600 años, pues obviamente tuvieron que haber venido un par de veces, o sea, que el planeta se acerque al sistema solar Ujú, para que para ellos sea más fácil venir supuestamente. Sí, tuvieron que haber venido ya un par de veces o no sé, ujú. pero después de tantos años, ¿tú crees que con tecnología como la que tenían no puedan, no sé, espiarnos o estar aquí pues Sí, sin que lo ¿no? sepamos? O sea, Sí, porque ellos probablemente. siguieron avanzando. Y Ajá, así pues no como creo, no nosotros creo ya, que sea extinguido su ajá, nosotros ya raza. llegamos a un punto donde ya estamos empezando a viajar al espacio y eso, a lo mejor ellos ya traen acá otro combustible o algo así, o al menos que también puede ser que se haya extinguido su raza, su planeta ya estaba valiendo madre y aquí se acabó el oro. Y sí, no, pues de dónde lo sacamos, güey. Pues quién sabe, la verdad, pero sí, sí está interesante, pues, como que hay muchas personas que dicen que ni virus sí, realmente sí llega a pasar, pues, o sea, sí lo podemos de repente ver en algún momento o lo pudimos ver, pero que, pues, obviamente, típico, ¿no? Que como hay lazos entre los gobiernos Ujú, y los Anunnakis, que no. O sea, yo no estoy hablando de, por ejemplo, porque los Anunnakis son una teoría real, o sea, que existe de acuerdo a las tablillas sumerias. Es un panteón de dioses sumerios, ¿no? Si quieres ponerlo así. ajá, Pero ya el tema de los terrestres es otra cosa, y como hay gente que le gusta combinar el tema de que somos controlados y visitados por razas como los reptilianos o etcétera, ajá, los comparan mucho o los adoptan pues como si fueran los Anunnaki los que están haciendo todo este ujú, complot, ¿no? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, güey. O sea, puede que sí, pues nunca vamos a saber. Pero lo que trato yo pues de hacer más creíble pues es la historia que los sumerios sí nos cuentan en realidad. Pues es como si los aztecas te contaran acerca de la historia de Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, ¿no? sí. Son los principales dioses aquí. Lo mismo, pues, pero de aquel lado. Y también la rareza de la comparativa con la Biblia, porque te lo juro que todos los eventos que te imagines Sí, grandes, pues, de hecho yo la migración de Moisés, todo eso lo que está ahí. llegué yo a leer de los Anunnaki antes, o sea, antes de ahora que me puse a hacer la investigación para sí era así todo, era prácticamente como volver a leer un buen de cosas de la Biblia, ¿no? Que hasta parece estrategia de la iglesia como para que todos ponerte a leer la Biblia. Sí. Ujú. Así no quieres ir a misa los domingos, pues órale, cabrón. Órale, mínimo lo vas a Ponte a leer ver, en ponte a ver manera de teoría extraterrestres. conspirativa. ¿Te gustan los terrestres? Órale, cabrón. Ajá. Y después así va a ir sacando por gustos, ¿no? La Biblia así como de que, mira, ahora vamos a hablar de cómo descubrieron el maquillaje este, para todo mercado, ¿no? Hey, en base al ADN de los sumerios, a la transformación de ADN. Sí. Y Pues pues, bueno, bueno, una de las cosas pues que también al principio tú mencionaste pues es el nombre del cabrón que empezó con toda esta onda, ¿no? Que se llama Zecaría o Zacarías Sitchin. ujú, Él empezó con la investigación, escribió el libro de los 12 planetas y de ahí es donde empieza. Supuestamente él es el que más sabe o sabía, pero realmente no sé si ya se murió, ¿no? Que creo que ya, pues, pero ese fue el primero que sabía acerca del idioma sumerio y lo tradujo, o lo comparó con el arameo, que se parece supuestamente en esencia, pues. sí, que realmente, o sea, otra de las cosas por los cuales, o sea, por lo cual no hay como que tantas cosas de los sumerios, que es porque siendo una de las primeras, civilizaciones, o sea, como que continuaron, a través de los años y llega el momento donde otras civilizaciones que empezaron a existir también, hicieron como que nuevas creencias, que no eran realmente las creencias que tenían los sumerios y en algún momento los conquistaron. Entonces, de hecho, algo que yo leí fue que mucho de lo sumerio, de las cosas sumerias, junto con todo ese material del idioma sumerio, se encontraron mucho de idioma arcadio, que porque Mm. toda la civilización sumeria fue conquistada por los arcadios, que era otra civilización de por el Medio Oriente. Entonces, por eso, o sea, es lo que pasa, es justo como lo que pasó cuando hubo toda la quema de la biblioteca de Alejandría y eso, o sea, de que intentan como que ocultar de la historia, o sea, como de que, y eso se usaba muchísimo, o sea, eso se usaba más antes de que conquistabas a alguien y como que, ahí vamos a hacer que te olviden de la historia. Entonces empezaban a destruir cosas y pues como que no respetaban realmente como las creencias que tenían las antiguas civilizaciones y es algo que les pasó a los sumerios, fueron conquistados por los arcadios y es por eso que ahora hay muy pocas cosas de los sumerios, que de hecho empezaron hasta a encontrar templos y eso, que eran como que, hoy estos templos están entre los templos arcadios, pero no es idioma arcadio el que está aquí. Y es cuando empieza el Mm. idioma sumerio y todo eso. Interesante. Pues eso, no sé, está complicado de imaginarse, o sea, de pensar como si los sumerios fueron la primera civilización, en qué momento, y los crearon los Anunnaki, pues son los primeros humanos, en qué momento se creó. O
Pues Con sí, los arcadios a lo mejor se regaron ahí. supongo que empezaron, o sea, así como tú dices, de que empezaron a crear más civilizaciones alrededor y llega el momento donde pues la creencia de los sumerios, que fueron Ujú. los primeros, Los pues ya, o primeritos. sea, ya no eran tantos, porque pues siempre los primeros experimentos son como los que ya nomás dejan son poquitos y ya después los van haciendo en masa, ¿no? A lo mejor les pasó así de que los sumerios eran poquitos como, o sea, poquitos individuos y ya después que empezaron a hacer un buen. Sí, Ya viene acá película de sci-fi, no traigo. ya sé. Se me figura mucho la película de Corto Contacto, que pues Sí. falsa obviamente. Pero en la película Corto Contacto, cada vez que de hecho, por eso te digo que ese tema lo han tomado muchos directores de ciencia ficción también. Porque en esta película, por ejemplo, cada vez que lo secuestra un extraterrestre, pues se trata de abducciones. Para la gente que no le ha visto, pues los invito como recomendación. De hecho, los voy a poner en la recomendación del canal. Pero a la gente que no le haya visto, cada vez que abducen a una persona, los extraterrestres pueden hablar a través de la persona bajo la hipnosis. Por ejemplo, había muchos casos de abducciones, ¿no? Y una psicóloga, que en esta es Mila Jovovich, pues la protagonista, ¿ves? Se encarga de entrevistar a estas personas a través de la hipnosis, ¿no? Para ver qué les pasó durante la abducción extraterrestre. Y cuando está haciendo las preguntas a esta gente, pues, ellos de repente tienen como un bloqueo de hipnosis, o de repente empiezan a contar todo lo que ven y etcétera, que la nave que llegó en su casa, etcétera, y de repente hay como que como que los extraterrestres no quieren que sepan que nos están abduciendo y hacen como una especie de bloqueo en la hipnosis y pueden ellos como que poseer los terrestres, pues pueden poseer al que está siendo hipnotizado y hablan a través de él. Y cuando hablan a través de él, empiezan a hablar en idioma sumerio, ¿no? Ujú. Y el primer científico de la película que investiga todos estos casos, lo más raro que se le hace es como un idioma tan antiguo, es el idioma más antiguo que se conoce supuestamente, haya aparecido de repente en la habitación de una abducida ahí, ¿no? Ujú. Entonces, veo que toda esta onda, este concepto de los sumerios, del idioma de los terrestres, los Anunnakis, la creación del ser humano, lo han tomado para la ciencia ficción, de tal manera que sí, pues que estás saca de onda si no sabes, ¿sí? Como en las películas de Corto Contacto. Sí, exactamente. Es muy buena película, 100% recomendada. A mí me dio Sí, miedo, a mí me dan miedo las películas extraterrestres, o sea, de una vez lo digo para futuros temas de extraterrestres, cuando veamos el tema de los aliens. a mí me da miedo eso, pero aquí estamos valientemente para traerles temas de misterio hasta su casa. ¿Algo más que quieras Sí. agregar, el de los sumerios o...? Pues no, básicamente eso. Igual y le invito a la gente a que investiguen el tema. Voy a tratar de dejarles enlaces en las páginas. Pero investiguen el tema de las tablillas sumerias o de la civilización Anunnaki o en general de los sumerios. O le pueden poner también la historia de los sumerios y les va a salir mucha información al respecto. Pero es muy interesante. O sea, realmente te puedes aventar horas. Yo me acuerdo que me aventaba en serio horas, 6, 7 horas de documentales, de etcétera, para poder saber qué onda con las tablillas, qué es lo que se sabe hasta ahorita, cuánta se ha traducido el idioma. Y para mí es una cuestión sumamente interesante, solamente la invitación. Sí, y cualquier cosa que quieran comentar, están nuestras redes sociales. Ya va a estar, En Twitter es @habitación0. aquí tenemos la página de Facebook, somos los únicos de Habitación Cero, nada más buscan Habitación Cero y les va a salir ahí la opción. Ya va a estar actualizada todas las semanas y también tenemos pues este canal de YouTube, igual voy a tratar de compartírselos en todos lados, página, etcétera. Y también Y estamos en bueno, Spotify como podcast. también igual pueden buscarlo como Habitación Cero y pues también creo que también vamos a seguir subiéndolos en iVoox, ¿no? ¿O no? Claro que sí. Seguimos en Ok. iVoox, igual. Y pues sigan investigando, sigan siendo misteriosos. Muy buenas Como en noches. Los Simpson, sigan volteando a ver al cielo. Buenas noches. Buenas noches, gente. Habitación cero.